Los consejeros del CNE advierten que en caso de llegar a ser destituidos, si se ejecutaría la sentencia del Tribunal Contencioso, se suspendería el proceso electoral. Este es su discurso que no comparten abogados. El conflicto que se creía superado entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral el 24 de diciembre, cuando los presidentes de las dos instancias de la función electoral se mostraron juntos, volvió al punto álgido de tensión tras la sentencia que sanciona a 4 de los 5 consejeros. Estos ahora advierten. Definitivamente habría la suspensión de las elecciones y no se cumpliría con el mandato constitucional de posesionar a las autoridades el 24 de mayo. Y eso implicará que para el 24 de mayo este país no podrá tener un presidente de la República en posesiones, ni tampoco una asamblea que tiene que posesionarse 10 días anteriores. Vamos a entrar en un caos democrático e institucional gravísimo. Insisten en que agotarán los recursos y apelarán en toda instancia, pero intentan generar en la ciudadanía dudas, temor e incertidumbre de lo que podría causar que los destituyan y sean los suplentes quienes tomen el control. Le corresponderá a ellos asumir la responsabilidad de inscribir o permitir la inscripción de los candidatos de la organización política Justicia Social. Esto va a interrumpir, obviamente, el proceso y tenemos la certeza absoluta porque los tiempos jamás van a dar para que el 24 de mayo tengamos nuevo presidente de la República. Y aunque una posible destitución podría ejecutoriarse, según este abogado experto en materia electoral, en fechas cercanas a la elección, podría llegar la destitución a ser ejecutada antes de la primera vuelta el 7 de febrero. Este abogado constitucionalista dice que la posibilidad de que Justicia Social y Álvaro Noboa sean candidatos no se incluye en la sentencia, como asegura el vicepresidente Pita. Y por tanto los suplentes podrían continuar con el proceso electoral. No ordena la inscripción de la candidatura, tiene muchos pasajes en su contenido en el que sí hace referencia expresa a que esta infracción electoral muy grave se ha cometido como consecuencia de la violación de los derechos políticos y de participación. Mientras tanto, la organización sigue, dice la presidenta. Esta no es una cuestión de defender puestos de trabajo o los cargos que tenemos en este momento. Estamos defendiendo la estabilidad democrática. La defensa de los consejeros presentará hasta este sábado el recurso de aclaración y ampliación, previo a la apelación que será presentada en los próximos días. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral entregó al alcalde de Quito, Jorge Yunda, el protocolo de bioseguridad para la campaña electoral. Las autoridades recordaron a los candidatos a todas las dignidades que este protocolo es de obligatorio cumplimiento y además la responsabilidad que tienen con sus electores. Sin embargo, el protocolo recién se entrega cuando ya van 9 días de campaña electoral en todo el país y además recién será socializado y se exhortará su cumplimiento el martes durante el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas. Entre la tarde y noche de este sábado llegarán a la Delegación Electoral Provincial del Guayas los kits electorales y el material y el equipo estarán custodiados por el personal de las Fuerzas Armadas y serán utilizados en los simulacros del 17 y 24 de enero. Este viernes se realizó la tercera mesa de seguridad electoral previo a la llegada de los kits técnicos a la provincia del Guayas. Autoridades electorales de tránsito, policía, bomberos, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Gobernación estuvieron presentes para ultimar detalles ante la cercanía de los comicios del 7 de febrero. Se tiene previsto que entre la tarde y noche de este sábado llegue a la Delegación Electoral Provincial el material. Para ya definir todos los procedimientos, todos los alcances, toda la ayuda interinstitucional que tienen que hacer las diferentes instituciones que somos parte de este proceso electoral. Estos kits se encuentran conformados por una computadora codificada y su respectivo escáner, para que de esta manera los equipos sean específicos y no intervengan máquinas ajenas a las enviadas por el órgano electoral, aclaró el funcionario. Una vez que los kits lleguen a las delegaciones provinciales, entrarán a un inventario y posteriormente serán entregados a los jefes del Departamento de Informática de cada provincia. Además, cada equipo tiene resguardo militar. Nosotros brindamos la oportunidad para que todos vayan, ingresen al CDA, vean cómo se maneja, vean cómo se digitalizan las actas hasta antes del proceso. Una vez que se cierra el proceso, sí se hermetiza y son muy pocas las personas que pueden entrar. Si bien hay un panel para poder observar, queda en eso.
Al aplicar una cámara o poner una cámara del ECU 911 dentro de ese lugar, permitirá que sea público. Los equipos técnicos serán puestos a prueba durante los 2 simulacros que se realizarán el 17 y 24 de enero, previo a las elecciones generales, para comprobar su eficiencia y correcto funcionamiento. Joana Ramos, 24 horas. Varios días después del inicio de la campaña electoral, los candidatos comienzan a aumentar su presencia en el país con caravanas motorizadas y hasta enlaces virtuales. Los recorridos mayormente se han centrado en las provincias de Pichincha, Manabí y Guayas. La campaña electoral comienza a moverse en algunos puntos del país, incluyendo la web. Varios recorren y otros agitan las redes sociales. Guillermo Lazo de Creo hizo campaña acompañado, o al menos así se lo vio este jueves en 3 cantones de Manabí. En el Carmen, Flavio Alfaro y Chone apareció nuevamente con el líder del Partido Social Cristiano. Ya el viernes en Guayaquil, su presencia fue en rueda de prensa. Ecuatorianos dedicados a conversar con ustedes y a difundir nuestras propuestas de campaña. Empleo, empleo y más empleo. Está previsto que por la tarde Lazo siga su campaña en Quito y el sábado ha anunciado que será parte de uno de los debates presidenciales. Mientras el candidato correísta de Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, realizó su primera caravana motorizada luego de superar el contagio de COVID-19. El recorrido lo hizo en Quito. Recuperar nuestra dignidad, trabajo, futuro y dignidad. La campaña para Arauz continúa este viernes en Guayaquil, donde realizará encuentros virtuales, caravanas y caminatas. Este candidato ha anunciado que no asistirá al debate de este sábado. Por su parte, Javier Hervas, de Izquierda Democrática, no hará caravanas motorizadas ni caminatas. Su campaña se llevará a cabo en redes. Tiene espacios virtuales donde dice, muestra sus propuestas, genera interacción y responde preguntas. Isidro Romero de Avanza inició su campaña en Quevedo Los Ríos. Aseguró que sí asistirá al debate con los demás postulantes, a quienes se refirió en términos despectivos. El resto de apariciones también ha sido en redes sociales, con contenido atractivo y fácil, que puede incluir propuestas, pero también bailes e incluso insultos. Dayana Monroy, 24 horas. Revisamos otros temas. No hay espacio disponible en las unidades de cuidados intensivos del IES en Guayaquil. Las 66 camas con las que cuenta la ciudad están ocupadas. Mientras tanto, las autoridades locales estiman un posible aumento de casos. Dayana Monroy informa. Son días cruciales en las áreas de cuidados intensivos de los hospitales del país, pues los casos de COVID-19 van en aumento, mientras que por otro lado se pierde la disponibilidad de camas en estas unidades. En Guayaquil, por ejemplo, los hospitales del IES están cerca de alcanzar una ocupación total. De acuerdo al reporte entregado hasta la mañana de hoy en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, las 25 camas de cuidados intensivos están ocupadas. Solo hay una disponible en la unidad de cuidados intensivos no COVID, mientras que en hospitalización la situación también es crítica. Hay solo 3 camas disponibles para los pacientes contagiados. En cuidados intensivos del Hospital de Los Ceibos tampoco hay camas para pacientes COVID. En este hospital aún existen 51 camas disponibles en el espacio de hospitalización para los contagiados de coronavirus. En Milagro, por su parte, hay una sola cama disponible en cuidados intensivos para pacientes COVID, mientras en el área general de cuidados intensivos aún hay un espacio. En este centro del IES hay 18 camas disponibles en hospitalización. La situación es similar en las UCI de clínicas privadas, mientras que en hospitales del Ministerio de Salud Pública aseguran que aún hay espacio, según la información oficial. Para tratar de contener el impacto que puede tener los posibles nuevos contagios que se registren las próximas semanas por el feriado de Navidad y también de fin de año, en Guayaquil han decidido instalar carpas para atención primaria. Hasta hace pocas semanas, Guayaquil estaba sirviendo de soporte para atender a pacientes complicados, contagiados de COVID-19, pero actualmente la situación real de la ciudad es que la mayor cantidad de personas que ocupan estas camas son personas que se han contagiado en esta ciudad. El municipio de Guayaquil colocó las carpas de atención primaria en los ingresos de la ciudad como parte de las acciones para evitar el colapso de hospitales y clínicas ante el incremento sostenido de casos de COVID-19. Estas carpas contarán con camas, medicamentos y concentradores de oxígeno.
Ya están colocadas las carpas de atención primaria en los ingresos a la ciudad de Guayaquil como parte de las acciones anunciadas para evitar un posible colapso de las casas de salud ante el incremento sostenido de casos de COVID-19. En el kilómetro 24 de la vía a la costa, a la altura de la parroquia Chongón, se encuentra una de ellas. Para que las personas que vienen de otros lados, de otras provincias, ejemplo, Santa Elena, no tengan que llegar a los hospitales del Ministerio de Salud Pública porque se colapsan. Aquí encuentran desde el oxígeno. En este recorrido por parte de la alcaldesa de Guayaquil se pudo verificar el estado y la atención médica que los 3 asistentes de la salud brindarán por segunda ocasión en este punto a los pacientes de otras ciudades con el fin de estabilizarlos. En esta carpa ubicada en Chongón, en la vía de la costa, hay espacio para de 8 a 10 camas, además de concentradores de oxígeno, medicamentos y pruebas. Una segunda carpa estará ubicada en la vía Daule, en el sector de Petrillo, y estarán 33 más a disposición de la urbe por parte de las Fuerzas Armadas para uso del personal médico. Y así vamos a seguir poniendo carpas. Y ya varias personas se acercaron para atenderse, algunos con sintomatología. Por precaución, sí. Uno está con su familia, uno está encerrado, pero igual usted sabe que esta enfermedad un ratito uno sale, ¿no? La alcaldesa mencionó que están a la espera de los resultados de la vigilancia epidemiológica de las aglomeraciones registradas por las festividades de Navidad y fin de año, y que todas las medidas tomadas durante estas próximas 2 semanas son de forma preventiva para evitar un posible colapso de las unidades médicas, como ocurrió en los meses de marzo y abril pasado. Valery Villalba, 24 horas. 3 viajeros fueron detenidos este viernes en un operativo realizado en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil por presentar resultados de pruebas PCR falsificados. Hasta la fecha han existido 250 casos de este tipo. Las autoridades ya hablan de la existencia de una banda. Pues desde agosto hasta la fecha en las terminales aéreas del país, viajeros han presentado 250 papeles como estos, que son resultados de pruebas PCR o hisopados falsificados. De varias modalidades, adulteración de logos de laboratorios legalmente establecidos, suplantación de identidad, cambio inclusive de pruebas positivas por negativas. Solo en los primeros 5 días de enero se detectaron 50 documentos adulterados. Hoy en un operativo realizado en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en el que se revisaron los resultados de los pasajeros de 3 vuelos que tenían como destino Galápagos, 3 viajeros terminaron detenidos, pero llevados a la unidad de flagrancia de la Fiscalía del Guayas. A quien haga uso doloso de documento público es un delito, por lo tanto tiene que ser sancionado. Pero la investigación tiene que ir más allá, porque ya vemos que es un tema delictivo. En este momento ya la Policía Nacional ya abre una investigación previa para ir a determinar cuáles son los laboratorios, tener un mayor contacto con los laboratorios y poder verificar la autenticidad de los resultados de las pruebas PCR. Por disposición del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, desde el pasado 22 de diciembre, cada pasajero debe presentar su resultado de prueba PCR en negativo, realizada máximo 10 días antes. La prueba debe provenir de los 633 laboratorios que han recibido la autorización del Ministerio de Salud Pública en el país. Los laboratorios han implementado el código QR en el resultado. Entonces se lee el código y si el código manda el mismo resultado, entonces ese resultado sí es válido. Hay muchas ocasiones en que se lee el código y el código le manda a otro resultado de otra persona. Entonces esa prueba ya es una falsificación. Se va a proceder a abrir un expediente y hacer el control posterior. El COE también dispuso que pese al resultado negativo que el viajero presente, debe someterse a una prueba de antígeno al interior de la terminal. Es un procedimiento que se hace aleatoriamente y en cuya aplicación también ha habido problemas. Este jueves una decena de viajeros que fueron abordados por personal del ministerio no quiso acatar la disposición. Se comportaron de forma grosera y amenazante con los médicos. Uno de ellos incluso intentó levantarle la mano a una doctora. La galena debió acudir al cuartel Modelo para poner una denuncia por ataque y resistencia a la autoridad. Luisa María Heredia, 24 horas. Estamos de regreso con más información. La recaudación tributaria en Ecuador se recuperó durante el último trimestre del 2020. Pese a la pandemia y el cierre de negocios por el confinamiento, los números no fueron desalentadores en lo que a tributos se refiere. La recaudación tributaria en 2020 refleja una leve reactivación económica durante el último trimestre del año. Marisol Andrade, directora del SRI, reconoce que al menos durante esos meses no hubo una reducción en el pago de tributos a pesar de la pandemia y sus efectos en la economía. Esas son las cifras que dan el aliento para que este año 2021 pues esperemos una mayor reactivación, una mejor recaudación. Muestra así que en recaudación de impuestos del Estado recibió 12.380
$1.882 millones durante el 2020. Si bien se recaudaron alrededor de $1.800 millones menos que en 2019, era necesario hacer la comparación entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020, pues la pandemia no ha pasado y los números muestran la recuperación en fin de año. Diciembre del 2019, $1.034 millones. En 2020 se recaudaron $1.068 millones, es decir, $34 millones más. ¿La razón? Pues refleja que hay reactivación y también, por otro lado, el Servicio de Rentas Internas recuperó alrededor de 958 millones. Respecto a la recuperación de deudas firmes, también refleja una mayor recuperación en comparación al 2019. Revisadas las cifras por separado, el impuesto al valor agregado es el que más aporta, con $5.506 millones recaudados. Le sigue la recaudación del impuesto a la renta con $4.406 millones. Y el de consumos especiales con $740 millones. Esa reactivación se va logrando y esperamos pues que este 2021 tengamos cifras aún mayores. Abril, mayo y junio del 2019 fueron quizá los más críticos, pues las ventas cayeron. No obstante, el 2021 promete más, siempre que la pandemia deje de ser lo que fue en 2020. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. En otros temas, concluyó la audiencia de apelación solicitada por la defensa de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, sentenciada por el delito de concusión. Fiscalía solicitó un incremento de la pena. Daniela Valencia informa. Luego de un año de haber recibido sentencia, la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña apeló a su condena. Su defensa argumentó que las contribuciones que hicieron sus ex colaboradores cuando trabajaba en la Asamblea Nacional se hicieron de forma voluntaria al movimiento de Alianza Bolivariana Alfarista. Sin embargo, este recurso podría tomar un giro inesperado, pues tanto Fiscalía como Procuraduría le solicitaron al tribunal se aumente su pena al máximo, es decir, 4 años. Para mí que el tema de la sentencia se suba o que tenga una penalidad mayor es imposible. ¿Por qué razón? Porque a más de acreditar una inocencia se determina que se verifican 2 situaciones atenuantes que impedirían que el quantum de la pena suba. Es más, si es que consideraríamos que existiera una condena que sabemos no lo puede haber, ¿por qué? Porque existe una inocencia, la pena tendría que ser menor incluso. En enero de 2020, María Alejandra Vicuña fue sentenciada a 1 año de prisión por el delito de concusión y al pago de $173,000 como restitución por haberle exigido a al menos 3 de sus ex colaboradores contribuciones para conservar sus cargos en la Asamblea Nacional. El tribunal deberá notificar nueva fecha y hora para dar a conocer esta resolución. En la Corte Nacional de Justicia continúa la audiencia de vinculación de 2 personas en el caso que se sigue en contra de la ex asambleísta Karina Arteaga por el delito de concusión. Se trata de su esposo John Álava y su secretaria Jenny Muñoz. Fiscalía solicitó como medidas cautelares el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Con esta vinculación, la instrucción fiscal se extendería 30 días más. 3 reos se fugaron del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. El Servicio Nacional de Atención Integral desplegó un operativo de búsqueda con el apoyo de la Policía Nacional para dar con los privados de la libertad que evadieron los controles de seguridad. Juan Pablo Toro informa. Compañeros en estudios, buenas tardes. La Policía Nacional se encuentra realizando diferentes operativos de control al interior del CRS y en los exteriores del mismo. Pues extraoficialmente se conoce que 3 personas privadas de la libertad habrían fugado del Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi, ubicado al norte de la ciudad de Latacunga. En uno de los provisiones se determinó de que en el conteo existía el faltante de 3 privados de la libertad. Al momento creemos de que estas personas vulneraron las seguridades del pabellón. Los PPLs cumplían una sentencia por el delito de violación. El porcentaje que habían cumplido oscila entre el 11% y el 12% de la condena. Informan una posible fuga de 3 PPLs en la etapa de máxima seguridad. Los mismos que responden a los nombres de Oscar Daniel Herrera Guano Luisa, Víctor Daniel Tabango Nepas y Marlon Manuel Méndez Vilela.
Asimismo, debiendo indicar que estos 3 individuos están por un delito de violación. La Policía Nacional desplegó su personal especializado para realizar un operativo de captura de los 3 PPLs que lograron burlar las seguridades de la prisión la mañana de este día viernes. Con este informe, compañeros, volvemos con ustedes a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, un gusto acompañarles a esta hora con las noticias de la comunidad. Les contamos a continuación que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, participó en la presentación de los protocolos de bioseguridad para la campaña electoral de 2021. Allí le consultamos por qué abandonó la sesión del Consejo Metropolitano de este jueves. Stephanie Paz informa. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, asegura que se vio obligado a abandonar la sesión extraordinaria del Consejo Metropolitano de este jueves, la primera presencial después de 9 meses de pandemia, porque recibió una llamada personal. Escuchemos lo que dijo. En la última parte de esta, recibí una llamada de índole personal, salí a atender el tema eminentemente privado y el orden jurídico o el orden parlamentario a usted le permite, le encargué a la señora vicealcaldesa que continúe con la sesión. Cuando ya me desocupé, habían decidido suspender la sesión para el día martes, con el respeto que se merecen los señores concejales quienes toman la decisión. Es un directorio, tiene un gerente. Su pronunciamiento lo realizó durante la presentación de los protocolos de bioseguridad que se mantendrán durante la campaña electoral de este 2021. En el evento estuvieron presentes también concejales metropolitanos. A ellos les consultamos si previamente recibieron alguna justificación por parte del burgomaestre. Sin embargo, nos indicaron que a pesar de sus pedidos, no se les indicó por qué el alcalde se retiró de la sesión de este jueves. No hemos tenido ninguna explicación, nosotros solo esperamos. Se hizo una llamada de atención del Consejo en pleno y esperamos que él sepa escuchar. Es un tema álgido, ¿no? El tema del metro demanda del Ejecutivo el 100% en ese tema. Sabemos que tiene un delegado, pero hay cosas que no se pueden delegar nomás, o sea, ya es tu responsabilidad. La sesión del Consejo Metropolitano de este jueves tuvo que suspenderse tras la salida del alcalde de Quito. En esta tenían previsto debatir sobre los 2 modelos de gestión con los que podría operar esta mega obra, la misma que le cuesta a la ciudad más de $2.000 millones. El 14 de enero vence el plazo para que los transportistas firmen las adendas que establece la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte. De no cumplir con estos parámetros de calidad, no habrá un aumento de la tarifa. Hasta el próximo jueves, los transportistas deberán firmar la adenda a los contratos de operación. En esta extensión se establecen los parámetros de calidad que deberá cumplir de inmediato el transporte público en Quito. ¿Cuál es el problema de los contratos actuales? Que no tienen la cláusula específica dada por la ley y que no se ha cumplido y que se ha observado, que es justamente los parámetros de calidad. No las tiene. Y son contratos que prácticamente se han convertido en un título de propiedad sobre la ruta y la frecuencia que el Estado otorgó a estas operadoras. Después de la firma, los transportistas tendrán 30 días para cumplir con los indicadores y de hacerlo, entrará en vigencia la nueva tarifa de transporte. El 24 de febrero se evalúa si efectivamente se ha cumplido ese compromiso y si se cumple, se actualiza. Si no se cumple, siguen en 25 centavos. Los transportistas aseguran que están listos para cumplir con las nuevas exigencias y que esperan además que las autoridades cumplan con el alza del pasaje establecida en la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte. Estamos trabajando justamente para tener esta capacidad técnica instalada y poder aplicar cada uno de los indicadores de nivel de servicio. Estamos a la espera de que la Secretaría de Movilidad formalice la entrega de los indicadores de servicio. Esta adenda servirá mientras los transportistas firman un nuevo contrato y se realiza el concurso para distribuir las nuevas rutas y frecuencias. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Vamos con otro tema y les contamos que continúan llegando pacientes con síntomas de COVID-19 hasta el Hospital Carlos Andrade Marín. Nuestro compañero Paul Coello se encuentra en este punto para ampliarnos más detalles. Paul. María Isabel, amigos televidentes, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, esta semana llegó al 100% la capacidad de pacientes aquí en el Hospital Carlos Andrade Marín. Según las autoridades del centro, a diario están llegando con sintomatología de COVID entre 30 a 35 pacientes. Está con nosotros precisamente el doctor encargado de las áreas críticas. Doctor Ramos, buenas tardes.
Buenas tardes con la audiencia. Bueno, el Hospital Andrade Marín, como ustedes conocen, es un hospital que se encarga de recibir y atender a pacientes con patología respiratoria. Esta semana que ha arrancado este nuevo año, pues tenemos todavía una demanda un poquito más alta de lo que estábamos acostumbrados en el mes de diciembre y noviembre, pero el hospital de todas maneras está brindando la contingencia necesaria para seguir atendiéndonos. Doctor, hay una variante también en este hospital, hemos nosotros dialogado con otros hospitales y ya se están atendiendo a familias enteras. Sí, hay una situación en la que ya pues un miembro de la familia es positivo, posteriormente hay un círculo donde el resto de componentes del hogar van dando positivo, unos con sintomatología leve, otros que están asintomáticos y aquellos que también presentan una sintomatología un poquito ya más grave. Ahora, el otro problema que han presentado también es que muchos de los pacientes ya llegan automedicados y eso les complica a ustedes para tratarles. Sí, un alto porcentaje tienen ya una ingesta de medicamentos, muchas veces que no están aprobados como para manejo de patología respiratoria por patología COVID. Sin embargo, cuando llegan al hospital, pues han hecho uso de corticoides, antibióticos, broncodilatadores, etcétera. Lo que ha hecho es enmascarar el cuadro y algunos pacientes tienen cuadros o indicadores de severidad. Para finalizar, doctor, ¿cuáles son las proyecciones en los próximos días? Entendemos que los pacientes que se encuentran ahora en el hospital son pacientes que se contagiaron las primeras semanas de diciembre, es decir, aún faltan que eventualmente lleguen los pacientes que se contagiaron en Navidad y fin de año. Sí, nosotros tenemos previsto con el Departamento de Epidemiología que hacia la última semana de enero y la primera de febrero tendremos un panorama mucho más claro de qué es lo que sucede en el distrito, especialmente en este hospital, con la salida masiva de población en el feriado de Navidad y Año Nuevo. Muchísimas gracias al doctor. Bueno, este es el ambiente que se vive aquí en el Hospital Carlos Andrade Marín. Las recomendaciones es a seguirse cuidando. Ustedes pueden observar y ya lo han dicho los médicos, están llegando familias enteras lamentablemente con sintomatología de COVID-19. Eso es lo que podemos informar hasta estos momentos. María Isabel, tú con más noticias en Estudios. Amigos televidentes, buenas tardes. Gracias, Paul. Muy buenas tardes. Ya escuchábamos entonces, si tienen malestar o síntomas de una afección respiratoria, por favor, no se automediquen y acudan donde un especialista. Vamos ahora con una buena noticia, porque una mujer de 94 años superó el COVID-19 tras permanecer 16 días en el hospital IES Quito Sur. De su familia se contagiaron 20 personas y ellos ahora hacen un llamado para seguir cuidándonos, ya que la pandemia, como sabemos, no ha terminado. Las muestras de cariño no faltaron. Es que María, de 94 años, finalmente fue dada de alta del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES Quito Sur, luego de permanecer 16 días y superar el COVID-19. Yo me siento muy emocionada al saber que mi madre nuevamente va a estar entre nosotros y con salud. De su familia, 20 personas se contagiaron. Lamentablemente, su esposo no venció a esta pandemia y falleció el 27 de diciembre en esa casa de salud. María pudo despedirse de él. Dios me dieron la apertura para poder realizar esta despedida. Mi abuelita estaba en el tercer piso, mi abuelito en el quinto. Ya le dio la bendición. Fue algo bonito, pero a la vez muy triste porque sabíamos que él ya se iba de nosotros. Y aunque ese momento fue duro, aseguran los familiares, se habría convertido en el impulso para que María continúe luchando. Ella demostró mucha fuerza, valentía. Para nosotros algo bastante grato que tenerle nuevamente y que Dios nos dé momentos más de vida con él. Sus familiares hacen un llamado para que todos continuemos cuidándonos, ya que esta experiencia ha sido lo más difícil que han vivido. Mi abuelita, gracias a mi abuelito, que en paz descanse, se puede decir que tuvimos un poco más de unión familiar, aunque no estar reunidos en una mesa, en una cena, pero sí estar en contacto. María regresó a su casa, donde se encontrará con sus 4 hijos, 13 nietos y 16 bisnietos, quienes anhelan volver a abrazarla. Fernanda Ceballos, 24 horas.
Es momento de hacer aquí una pausa comercial. Quédese en nuestra sintonía. Enseguida volvemos con más. Estamos de regreso para contarles que la Jefatura Antinarcóticos del Carchi incautó 121 paquetes de marihuana camuflados en muebles de madera para ensamblar camas. La droga ingresó por los pasos alternos de la frontera y se movilizaba en un vehículo de servicio público. Hacemos contacto en este momento con nuestro corresponsal Jairo Jacome para que nos comente más detalles al respecto. Jairo. Gracias, buenas tardes. Este es el primer caso de gran connotación que se da en lo que va del año acá en la provincia del Carchi. Son más de 100 paquetes de marihuana que trataban de ingresar al territorio ecuatoriano en muebles de manera perfectamente encaletados. Veamos. Con el uso de herramientas industriales se logró extraer los 121 paquetes rectangulares que contenían la marihuana, perfectamente camuflada en piezas de madera con doble fondo para burlar los controles. Transportaban unos espaldares de madera, de camas, se identificó con una posible sustancia en su interior. Posiblemente se trata de una sustancia marihuana. La droga se movilizaba en un vehículo de servicio público contratado en uno de los pasos alternos de la frontera, proveniente de Colombia. Sin embargo, un registro migratorio detectó anomalías que fueron alertadas a los agentes antidrogas. Sí, nosotros principalmente estamos trabajando esencialmente en los pasos clandestinos, pasos de segundo orden, como lo querramos llamar, principalmente en el control de ciudadanos extranjeros, y aquí pues una prueba de aquello, ¿no? Hace menos de un mes se realizó la aprehensión de 50 kilos de marihuana tipo creepy, usando el mismo mecanismo de camuflaje. Un doble fondo debajo de la esponja y la madera, venían en caletas de 3 paquetes en aproximadamente 4 juegos de muebles. Las investigaciones continúan para dar con la red de narcotráfico que estaría operando tanto en Colombia como en Ecuador, camuflando la droga en madera fina de muebles para dormitorio. Lo que nos hace presumir, de acuerdo a la envoltura de la sustancia y a la forma de camuflaje, que se trata de la misma organización que está pretendiendo enviar sustancias. Esta es la primera captura significativa de droga del año realizada en la provincia del Carchi, la misma que está valorada sobre los $150,000 en el mercado negro. Bien, pues este no es el primer caso que se da de tráfico de drogas a través de muebles finos de madera. Un caso similar se registró al finalizar el año 2020. Por eso, las investigaciones continúan para dar con los responsables. Con este informe retornamos a estudios. Buenas tardes. Gracias, Jairo. Continuamos con más. El Ministerio de Telecomunicaciones y entidades de seguridad deberán definir el sistema de cobro para los ciudadanos que irrespetaron las medidas de restricción, como el toque de queda, las aglomeraciones y también libar en la vía pública. Desde que iniciaron las restricciones en el país, la policía ha ejecutado más de 570,000 operativos a nivel nacional para tratar de contrarrestar las inconductas ciudadanas y así evitar que existan más contagios de COVID-19. Estos operativos, por ejemplo, dejan como resultado la sanción a 173,900 personas que incumplieron el toque de queda. 157 por primera vez, 16,000 por segunda vez y 616 por tercera vez. Igualmente se emitieron 80,000 citaciones a vehículos. La Intendencia de Pichincha, de su parte, ha realizado desde el 18 de marzo del 2020 hasta la fecha más de 7,600 operativos en la provincia, clausurando a 301 establecimientos que incumplieron las medidas. Supermercados, tiendas, en su momento bares, discotecas, karaokes que no podían funcionar desde marzo, centros de tolerancia que tampoco podían funcionar. Y las sanciones no solo se registraron en los operativos. El EQ 911 de igual forma en el confinamiento sancionó a varios ciudadanos que hicieron mal uso de las llamadas de emergencia. Un ciudadano en Quito llamó 1,236 veces. Por lo tanto, si hubiésemos tenido que aplicar las sanciones, él tenía que cancelar $309,000. Es una multa incobrable. Por lo tanto, hemos pedido nosotros oficialmente una reforma para que solamente se permita $100 la primera vez, la reincidencia 400, vuelva a $100 y se pague otra segunda reincidencia por $400. Y estas sanciones de los infractores están registradas en una plataforma creada por el Ministerio de Telecomunicaciones que debe definir en qué servicios se cobren las multas. Por lo tanto, hay que establecer un protocolo muy exhaustivo
para que se pueda generarse cobro bajo instituciones que tengan poder de coactiva. Sanciones relacionadas al toque de queda, uso de la mascarilla, aglomeraciones y libar en la vía pública que deben ser cobradas. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Los siniestros en las vías se redujeron en un 37% con respecto a 2019, según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, que además señalan que la disminución se logró debido a la realización de más de 23.200 operativos. Asimismo, según la AMT, también se redujo el 47% de lesionados y el 15% con respecto a los fallecidos. Solo en el feriado de Navidad se registró una reducción del 74% en siniestros, del 75% en heridos y del 88% en fallecidos, en comparación con las mismas cifras del año 2019. Los más de 23,000 operativos que se han realizado en la ciudad de Quito en el año 2020 nos ayudan a ver que en las estadísticas se han rebajado en siniestros, heridos y fallecidos. Creo que la conciencia de la ciudadanía también es parte importante y creemos que con las campañas que se están desplegando por parte del municipio de Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito están teniendo un resultado positivo. Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía a que lo sigan manteniendo. Vamos con otro tema. Las fuertes lluvias provocadas los últimos días han causado alrededor de 150 emergencias. Una de ellas fue en San José de Monjas, al suroriente de Quito. Allí se encuentra nuestra compañera Fernanda Ceballos para contarnos lo que sucedió. Fernanda, te damos el paso. Isa, amigos televidentes, muy buenas tardes. Y fueron 2 deslizamientos ocurridos la noche de este jueves que afectaron aquí a San José de Monjas, esto es al suroriente de la capital, debido a las fuertes lluvias. Uno, como podemos ver en las imágenes de dron proporcionados por el COE Metropolitano, se ve la magnitud, pues llegó hasta la autopista General Rumiñahui. Incluso tuvieron que realizar trabajos durante todo este día, lo que provocó el cierre de uno de los carriles en sentido Quito, Valle de los Chillos. Nosotros estamos con una de las vecinas del sector para que nos cuente lo que ocurrió, porque realmente se llevaron un tremendo susto. Sí, señorita, buenas tardes. Este problema ya se viene dando con recurrencia. Es porque el colector que tenemos al lado derecho no abastece las aguas del alcantarillado que baja desde todo nuestro sector. Entonces esa tapa explota, sale todo el agua del alcantarillado y también sumado el agua que baja por las gradas, porque nosotros no tenemos en los pasajes, no tenemos alcantarillado ni recolector de aguas lluvias. Entonces eso aquí se forma un río muy grande y entra por esta parte de aquí, filtra, y por eso es el deslave, señorita. A esta hora vemos que también en las gradas que recién fueron arregladas por los vecinos se realizan trabajos, incluso algunas ya se dañaron, es lo que nos comentaban fuera de cámaras. Realmente es peligroso bajar por estas gradas, hay muchas viviendas en la parte alta, es lo que también nos contaba otra de las vecinas del sector. Piden ya una solución inmediata, ya que están corriendo peligro. Sí, buenas tardes, señorita. Sí, esto es de siempre cada que llueve es esto de siempre, porque siempre hay los derrumbes. Hay de la parte de aquí y de la parte de las gradas. Eso digo, también se dañaron las partes de las gradas, no teníamos cómo pasar. Pero bueno, nos vinieron a ayudar. Pero eso digo, pero esto es de siempre. Y eso dice que como el vecino ha bajado, unos 2 minutitos que había bajado el vecino y cae la peña, que si eso caía, el vecino quedaba enterrado. Listo, muchísimas gracias. Nuevamente pido a producción que pongamos al aire las imágenes de dron proporcionadas por el COE Metropolitano, porque allí se puede observar la magnitud de este deslave. También estamos con un representante de la Prefectura de Pichincha que han venido desde ayer a realizar inspecciones. ¿Qué es lo que se pudo determinar y qué acciones específicas se van a tomar? Buenas tardes. El gobierno de la provincia de Pichincha está a cargo de la autopista General Rumiñahui. Las precipitaciones producidas en el día de ayer ha ocasionado que los taludes que están a los lados de la autopista sufran afectaciones, razón por la cual se han producido deslaves, y nosotros estamos al momento terminando ya de limpiar la autopista. La falta de un drenaje adecuado del sistema de alcantarillado
ha afectado directamente a la autopista General Rumiñahui, razón por la cual, con la finalidad de precautelar a las personas que viven aquí y a la autopista, vamos a proceder a limpiar los escombros que tengamos en el sector alto de San José de Monjas. Y como medidas ya definitivas, porque finalmente si hay una lluvia nuevamente, como ya lo mencionaba, puede ocurrir otro de estos hechos. Bueno, nosotros tenemos completamente limpias las cunetas de coronación, que son responsabilidad del gobierno de la provincia de Pichincha. El alcantarillado de los sectores no es competencia nuestra, por lo que legalmente nosotros no podemos intervenir, sino apoyar en la limpieza de los derrumbos, que eso sería la labor del gobierno de la provincia de Pichincha. Listo, muchísimas gracias. Ya escuchamos, Isa, amigos televidentes, lo que ocurre aquí en San José de Monjas. Esto es al suroriente de la capital, como ya lo mencionábamos. Desde el lunes hasta hoy se han registrado 150 emergencias por las fuertes lluvias. De ellas, 14 han sido deslizamientos de tierra, según datos que maneja la Secretaría de Seguridad. Vamos con ustedes, estudios, con más información. Muy buenas tardes. Gracias, Fernanda, por recorrer los barrios y receptar las denuncias ciudadanas. Y a continuación, en respuesta al reportaje publicado el 5 de enero en este espacio respecto a la denuncia realizada por el director de Catastro de una supuesta entrega ilegal de terrenos, la familia Borja Poveda señaló que el predio fue adquirido mediante compra y venta en el año de 1950 e inscrito el mismo año. Por la extensión de la propiedad, que son más de 900 hectáreas, y por la época no se hizo constar la superficie total. En 2 sentencias dictadas por la Corte Constitucional se determinó que de la superficie total debía restarse los terrenos correspondientes a las ventas y títulos legalmente inscritos. Según la certificación del registro de propiedad de Quito, dentro de su propiedad se han efectuado 88 ventas, lo que representa una superficie de 239 hectáreas, y esta familia sería la propietaria de la parte sobrante. Siendo conocedores de la situación, la familia ha solicitado en 4 ocasiones a las autoridades municipales que, por medio del programa Regula tu Barrio o en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 596 del COTAD, se les expropien las áreas que sean necesarias para que ninguna persona pierda su vivienda, pero hasta el momento no han recibido una respuesta. Resaltan además que la sentencia dictada por la Corte Constitucional ya se encuentra ejecutada y no es inejecutable, como señaló en el reportaje el registrador de la propiedad, Martín Enríquez. Además, piden al arquitecto Héctor Zamorano que aclare que los propietarios no tienen ninguna vinculación con los actos administrativos internos del municipio, los que solicitó sean investigados por la Fiscalía. Ya estamos de regreso con más noticias. En Esmeraldas, los aguajes causan estragos. Moradores de las playas de Mompiche y Súa se han visto afectados. Así que a esta hora vamos a hacer contacto con Carlos Chamorro para ampliar más detalles. Carlos. Compañeros en estudios, amigos televidentes, muy buenas tardes. Los aguajes nuevamente golpean las costas de Esmeraldas. Aquí en Súa, por ejemplo, el malecón está siendo afectado. Veamos el siguiente informe. Las playas de Mompiche y Súa en Esmeraldas están siendo afectadas por los fuertes aguajes y oleajes que han causado estragos y traen preocupación a quienes habitan a orillas del mar. Desde las 9 de la noche que empezó el oleaje, ya no se puede uno acostarse a reposar porque está en la incertidumbre de la ola, ¿no? La ola se subía y pegaba y llegaba hasta el filo de la casa. Por suerte ahora no ingresó a la casa. Hace 2 años, en un aguaje, el malecón de Súa fue prácticamente destruido. Desde ese entonces los moradores han pedido la reconstrucción del mismo y otras obras que les brinden seguridad. Era cuando Súa le daba la alegría a los bares y todo, pero lamentablemente lo que pasó cuando vino lo de la ola, todo, lo acabó todo. Según la presidenta del GAT parroquial de Súa, esta obra ya estaría en licitación y se espera sea adjudicada en los próximos días. Esta obra tiene un valor de 1.700.049.522,4 centavos. Una ejecución de aproximadamente
unos 3 meses, pero sabemos que igual el embate natural, las zonas climáticas podría alargar este tiempo. Mientras tanto, los moradores se encuentran preocupados por las fuertes olas y esperan que esta vez sí se haga realidad tan esperada obra. La situación de la obra ha sido como el cuento del gallo pelón, perdónenme que sea así directo, pero es que ya venimos 2 años tratando este tema de que ya arranque en 15 días, en 20 días, en un mes, en 30 y nunca ha arrancado. Suba es una playa donde sus habitantes dependen en mayor parte del turismo que se ha venido abajo, por lo que muchos han visto cómo sus negocios han tenido que cerrar. Que la empresa que venga a contratar esta obra sea una empresa que tenga la experiencia en la construcción de muros sumergidos, que no vaya a ser el cuento y que se nos construya una obra de papel que a la vuelta de 3 meses el mar se la haya llevado. Los aguajes son fenómenos naturales que se presentan cada 14 días, pero desde hace varios años son más fuertes y sumados a los oleajes producidos por los vientos provocan mucho más daño. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Este es solo el inicio de lo que son los aguajes en las costas. Esperemos que no causen más daños. Continuamos con ustedes en estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Carlos, por tu informe desde la provincia de Esmeraldas. Estamos despidiendo aquí, deseándoles que tengan un excelente fin de semana.